Ok, ahora sí. Laro es recordada como una ¡Comenzamos! de las películas más aterradoras del universo, pero Solo de detrás de verla su me da historia hay un cosa. mensaje que no todos notan y que hoy, más de 20 años después, resulta más actual Por que eso no nunca. apague las Katie y luces. su amiga Becca están en Si un se fuera la luz reclinador en casa ahorita de me Katie cago. viendo la televisión. Katie admite que no le gusta verla porque le da dolores de cabeza. Además dice que tanto la tele como los teléfonos hacen que la gente pierda muchísimas neuronas. Algo que, según ella, todas las compañías saben pero no hacen nada al respecto. Antes de que Katie apague la televisión, se muestra un comercial de productos de belleza. Luego Becca le cuenta de un supuesto videocassette maldito. Si lo ves, recibes una llamada telefónica que te dice que morirás en 7 días. Katie Espérate, güey. confiesa que lo había visto la semana anterior con No Josh. De puedo. pronto suena el teléfono. Ambas bajan y Becca Ugh. contesta, pero solo es la mamá de Katie. Después You de hablar can con ella, show me Katie an sube de angel, nuevo a su everybody habitación y knows. encuentra el televisor encendido, mostrando un pozo. Entonces muere. 3 días después, Rachel, periodista y tía de Katie, llega tarde a recoger a su hijo Aiden, de 8 años, de la escuela. La maestra le pide hablar a solas. Le comenta lo independiente que es Aiden, y cuando menciona que sabe que él perdió a su prima, con quien tenía una relación cercana, Rachel responde únicamente que está buscando una guardería adecuada. La maestra le pregunta si Aiden ha hablado sobre la muerte de Katie, pero Rachel dice que no. Ella le advierte que eso no significa que no tenga nada que expresar y que quizá lo esté haciendo de otras maneras. Entonces le enseña unos dibujos inquietantes que Aiden ha hecho sobre la El muerte de su psicópata. prima, incluso algunos realizados antes de que ocurriera. Aquí vamos a empezar a analizar los personajes. Por un lado tenemos a Aiden, un niño que parece tener ciertos poderes psíquicos. Lo vimos anticipar la muerte de Katie en sus dibujos y percibir cosas que los demás no notan. Luego está Rachel, una madre soltera enfocada en su carrera. Quiere a su hijo, pero al mismo tiempo lo descuida. Entre ellos hay una distancia evidente. Aiden llama a su madre por su nombre, no por mamá, detalle que indica una desconexión afectiva. También recordemos la escena que acabamos de ver en la que la maestra le mostró a Rachel los inquietantes dibujos de Aiden y le expresó su preocupación, sugiriendo que quizás el niño intentaba comunicarse a El través de niño está ellos. loco. Rachel, sin El niño embargo, está loco. minimizó el asunto y lo ignoró. No parece capaz de comprender lo que su hijo está tratando de expresar. Así se nos presentan dos personajes. Un chico con poderes psíquicos que se siente abandonado e incomprendido, que carga con un mundo interno confuso y perturbador y que anhela ser visto y Este niño siempre me dio un pico en el miedo, sinceramente. Ay, es que solo el recordar los recuerdos de Vietnam. Yo vivía con el miedo constante, el miedo constante de que siempre venía y tenía el miedo de lo de la película. O sea que Sara, para mí no era solo una película, para mí fue basada en hechos reales. O sea, yo estoy seguro que yo vi el anuncito que decía al final de la película, basado en hechos reales, y yo me cagaba de miedo. Y decía, puta, ¿por qué vi esa película de mierda? Ahora me va a seguir la mierda. Y como no había teléfonos así de casa, aquí en mi casa en Latinoamérica, o sea, en Latinoamérica no hay teléfonos de casa así como en Estados Unidos, que es más común que tengan teléfonos de casa, e incluso actualmente en la actualidad en Estados Unidos tienen teléfonos de casa, pero aquí en Latinoamérica no teníamos teléfonos de esos. Así que no, yo tenía miedo de que le hablaran a mi papá en el teléfono, a mi mamá en el teléfono de ellos y les dijeran, esto pasa a su hijo. Y que me dijeran, te quedas 7 días. Y así de cagado. O sea, para mí era real, real. Es más, cuando venía la escena del aro, cuando miraban la película esa del cassette en la película, yo me tapaba los ojos, güey. O sea, yo no podía ver esa mierda porque me daba miedo. No, no es mentira, me daba miedo. conocido y una madre que no logra entenderlo y que incluso se siente estresada por las cosas que él hace. Quédate con esta idea porque más adelante veremos cómo se refleja en otros personajes clave. Al día siguiente asisten al funeral donde Qué Rachel se cuello tan entera grande por su tengo. hermana Ruth, la mamá de Katie, de cómo encontró el cuerpo de su hija con una expresión de puro horror. Ruth le pide que investigue las extrañas circunstancias de la muerte. Ahí mismo, platicando con conocidos de Katie, descubre que Becca, la única testigo de lo ocurrido, ahora está internada en un hospital psiquiátrico. También escucha sobre la cinta
Dicen que quienes la vieron con Katie murieron la misma noche y a la misma hora que ella. Rachel entra al cuarto de Katie y encuentra un álbum con fotos de revistas donde Katie había raspado los rostros. Luego halla un recibo de revelado de fotos y se lo lleva. Al día siguiente recoge las fotos y nota que los rostros de todos los que murieron aparecen distorsionados en las imágenes más recientes. Su investigación la lleva a la cabaña número 12 en Shelter Mountain Inn, el lugar donde Katie y los demás vieron el video. Rachel encuentra la cinta. Para los que no sepan, estas películas sí daban miedo. Eran películas de terror. No era de que te salía un screamer, ¡ah! Como Five Nights at Freddy o las pendejadas de ahora del Conjuro. No, estas películas sí dan miedo. Estas películas sí dan miedo. Estas películas sí dan miedo. No como esas mamadas del Conjuro de hoy en día. Y la reproduce. En el video aparecen varias imágenes inquietantes, entre ellas la vista de un pozo hacia arriba con forma. Es así que cada vez que miraba esta película y salió la película parodia, yo miraba la película parodia para distraerme, porque sí me daba miedo. O sea, yo soy medio masoquista en ese sentido, porque me gusta ver películas de miedo, pero a la misma vez me da miedo. Bueno, me daban miedo. Ahora hoy en día no hay películas de miedo que me den miedo. Pero en el tiempo de antes las películas que me daban miedo yo las miraba, como Freddy contra Jason, las películas de Jason, las películas de Freddy, las películas de cualquier tipo de película, las películas de la maldición, güey, esas malditas películas, ay no, o sea, esas películas me daban una cagazón, e incluso hoy en día que las volví a ver, me dan miedo. Japón sabe hacer películas de miedo y dan miedo esas películas pendejas. Esas películas sí son de miedo, porque aún hoy en día me sacan unos sustos tremendos y quedo con el pánico de estar viendo para un lado y viendo para el otro y viendo para arriba y viendo para abajo mis pies. O sea, estoy en el mueble con los pies arriba y arropado porque la cobija es mi mayor protección. Ay, no, horrible. El especial de Halloween voy a hacer algo así. Voy a ver videos puros de terror. A mí no me gusta ver videos de terror, pero lo voy a hacer solo por el masoquismo. De aro, una mujer peinándose frente a un espejo, una niña de cabello largo cubriéndose el rostro en otro espejo, un hombre en una ventana y al final el pozo. Cuando la cinta termina suena el teléfono. Rachel contesta y escucha una voz que dice 7 días. Al día siguiente, en el primer día, Rachel llama a Noah, su exnovio. Le habla del video y él insiste en verlo. Mientras Noah lo ve, Rachel sale al balcón y observa a una serie de personas en el edificio de enfrente viendo televisión. Cuando Noah termina, el teléfono vuelve a sonar, pero Rachel no contesta. Noah no le da importancia, pero Rachel insiste en que la ayude a investigar quién hizo la cinta y de dónde salió. Él le pide una copia y ella la hace. Hagamos una pausa. Aquí quiero entrar en un análisis más hondo que el que venía haciendo. No sé si a ti Una también te ha notificación de llamado la Chividoki. atención cómo se repite el elemento de la televisión en la película. Primero, cuando Katie comentó que la televisión y los teléfonos hacían que se perdieran neuronas, y después, en esa escena prolongada que acabamos de ver, que parece Hay relleno, de Rachel observaba los teles y más ventanales del teles. edificio de enfrente y notó a Es todos viendo verdad. la televisión. Tanta repetición. Creo que por el miedo nunca había notado, bueno, es que estaba más niño en primera, pero por el miedo más que todo nunca había visto que habían tantos televisores. Yo recordaba más que todo solo un tele, el tele donde reproducían esa mierda y me daba miedo. No puede ser casualidad. Además, es precisamente el medio a través del cual se propaga la maldición de Samara. Creo que aquí se esconde un subtexto muy interesante, pero antes de explicarlo conviene recordar el contexto en el que se estrenó la película. El Aro salió en el 2002. En ese entonces no existían las redes sociales, no había iPhone y el internet apenas estaba en sus primeras etapas de expansión. La televisión era el principal medio de consumo de contenidos y desde que ocupó ese lugar generó preocupación sobre sus efectos negativos en la sociedad. La propaganda, la violencia transmitida en horarios familiares, el pudrimiento del cerebro del que habla Katie, los mensajes subliminales, la publicidad que promete lo que nunca cumple, como el anuncio que vemos al inicio y que además crea necesidades innecesarias, generando insatisfacciones donde no las había. Con esto en mente podemos leer la trama de otra forma. Lo que hace la película es transformar ese miedo cultural en un horror literal. El Aro habla del horror detrás de las pantallas, de su lado oscuro, del miedo a lo que transmiten y a cómo nos afectan sin que lo notemos, de cómo Sí, nuestros güey. medios de consumo de contenido pueden volverse contra Eso da nosotros e miedo. infectar
matarnos. La maldición de Samara se propaga a través de la televisión, que como expliqué en la época de la película era el medio por excelencia para transmitir todo tipo de mensajes, Ay, ideas, no propagandas y mames. publicidad. Samara se ¿Qué clase de instala anuncio en la es ese? mente de quien ve la cinta del mismo modo en que los contenidos que consumimos también se clavan en nosotros y moldean nuestra manera de Mi pensar. Y aunque hermanita los está viendo el en personajes vivo. saben que lo que ven pueden dañarlos, no pueden evitar hacerlo, igual que nosotros. Y hay algo más. Para sobrevivir, como veremos más adelante, hay que copiar la cinta y mostrársela a alguien más. La supervivencia depende de compartir el contenido, aún sabiendo que traerá daño a otros. Esa lógica refleja bastante bien lo que hoy vemos con la viralidad de los medios. En la vida real, claro, no mueres si no compartes, pero ahí está la noticia falsa, el rumor escandaloso, la foto o frase manipulada o el video perturbador. Sabemos que difundirlos hace daño, pero aún así lo hacemos y nos convertimos en cómplices de su propagación. Ahora, la película también nos habla de otra dimensión de este horror detrás de la pantalla, el aislamiento. En la escena en la que Rachel observó los departamentos de enfrente, vimos a una madre con gesto sombrío mientras su hijo estaba solo frente al televisor, y después a una serie de personas, todas solas, atrapadas frente a la pantalla. En lugar de acercarnos, las pantallas muchas veces nos encierran, nos desconectan de los demás y reemplazan la convivencia real. Joder, es verdad. Uy, no, o sea, El Aro es una película full de terror. Me impresiona que este video solo dure 15 minutos, Farid. Te vas a poner a explicar lo de los teles. Es verdad que estamos desconectados. No estamos valiendo verga. ¿No ves que estamos haciendo un en vivo de tu video? O sea, el mundo estamos hecho mierda. Ya no tenemos escapatoria. Tenemos que estar en estas pantallas. Y o sea, yo en estos días que he estado de vacaciones, he sentido de que por más que uno quiera hacer algo diferente, prácticamente no tiene el tiempo, ni la energía, ni los recursos para hacer algo. O sea, no es como que vamos a venir y decir, güey, me aburrí de las redes sociales, me voy a ir de camping un mes completo a desarrollar mi vida. No, solo me dieron 4 días de descanso. Después de esos 4 días, mañana me toca chambear como un perro, como un animal. Odio mi trabajo, sáquenme de Latinoamérica y denme plata si pueden, porque yo ya no puedo. con un simulacro de compañía. Rachel comienza a tener pesadillas, sangrados de nariz y experiencias extrañas. Vuelve a ver la cinta cuadro por cuadro y nota que los números de la grabación se traban. En el segundo día, Rachel visita a Noah. Él explica que los números de la copia que hizo también están mal. Esos números son parte del sistema de control que se genera al grabar una cinta como una huella digital del aparato que la creó, ya sea una cámara o un VCR. La pista de control indica de dónde provino la grabación, pero que no tenga una es como nacer sin huellas dactilares. Aún así, Noah se compromete a investigar cómo se grabó esa cinta. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí, continuamos. En ese momento Que te aparece vaya Beth, bien. la asistente de Noah, que le da un beso en la mejilla. Esto incomoda a Rachel, que decide irse. Noah la alcanza y ella le reclama cosas del pasado, mientras se reprocha a sí misma por haber creído que Noah había cambiado. En el tercer día, Rachel visita a Becca en el hospital psiquiátrico. Cuando le pregunta qué pasó, Becca le responde, ella te lo mostrará, y le recuerda que le quedan 4 días de vida. Luego Rachel vuelve a revisar la cinta y nota un faro que Mi antes hermanito no me había está visto. escribiendo. De pronto, la mosca que aparece en la grabación sale de la pantalla. En el cuarto día, Rachel va a la biblioteca a investigar sobre el faro y descubre que hay un rancho de Mi caballos hermanito en me ese está lugar, escribiendo. propiedad de Anna Morgan, su esposo Le Richard, voy a y decir que su ponga hija pegado el adoptiva perfil. Samara, las mismas personas que aparecen en la cinta. También se entera de que los Yo caballos del quiero rancho enloquecieron y se rancho, lanzaron al agua para morir, lo que supuestamente llevó a Anna, amante de los caballos, a deprimirse y a desvivirse. En la noche del quinto día, Rachel se horroriza al descubrir que Aiden ha visto la cinta. Cuando termina de verla, aparece un brazo saliendo del pozo en la grabación. El teléfono suena, pero al contestar, Eres el jefe de Demi, Maldito ¿verdad? Temu, ya te compré artículos, deja de ponerme anuncios de mierda. Con un kit de cupones de Se 5.200 pasa dólares. de el teléfono suena, riata. pero al contestar es Ya, Noah. güey, Tras ver quítalo, su quita rostro eso. deformado en unas fotografías, le dice a Rachel que ahora sí le cree. Ella le cuenta que Aiden vio la cinta y le revela que él es el padre del niño. Aiden ya había notado que Noah lo observaba en el patio de la ¿Qué? escuela tomándole fotos. Le pregunta si quiere verlo más seguido. Noah recuerda que cuando todo pasó, él y Rachel eran muy jóvenes y confiesa que no cree ser un buen padre, probablemente porque el suyo lo decepcionó mucho. Sin embargo, admite que no quiere que nadie más ocupe ese lugar. En el sexto día, Rachel va a la casa de los Morgan y se encuentra Ah, con eso no lo Richard, quien se sabía. No sabía que él era el papá del niño. Mames.
niega a hablar sobre el video o sobre su hija. Afuera, Rachel nota que la casa es igual a la que Aiden dibujó. Lo llama para preguntarle por qué lo hizo y él le dice que la niña se lo pidió, que le enseña cosas y que ahora vive en un lugar muy oscuro. Después Rachel visita a la doctora Grasnick, quien le cuenta que Anna deseaba un hijo más que nada, pero no pudo tenerlo. Por eso adoptaron a Samara. Al principio todo parecía normal, hasta que Anna comenzó a quejarse con la doctora de que veía cosas espantosas siempre cuando Samara estaba cerca. Por eso, madre e hija terminaron internadas en un hospital psiquiátrico. La doctora también comenta que desde que Samara desapareció, la isla volvió a la calma. Mientras tanto, Noah va al hospital psiquiátrico y encuentra el expediente de Anna. Descubre que había un video de Samara, pero falta, y el registro indica que la última persona que lo vio fue Richard. Esa noche, Rachel entra de nuevo a la casa de los Morgan y encuentra una caja con el video perdido. En él aparece Samara en el hospital. El doctor le pregunta por sus dibujos y ella responde que no los hace, solo los ve y después existen. Dice que no quiere lastimar a nadie, pero lo hace sin poder evitarlo. Confiesa que su padre quiere dejarla ahí, que ama a los caballos y que quiere que ella desaparezca. En ese momento aparece Richard y golpea a Rachel. Le dice que los susurros se escuchaban todo el tiempo, en la noche, en los sueños, incluso los caballos los oían. Asegura que lo que Samara muestra nunca va a parar, que Rachel y su hijo morirán y no hay nada que puedan hacer. Y luego se desvive frente a Rachel en la bañera con un cable eléctrico. Rachel queda horrorizada y justo entonces llega Noah para tranquilizarla. Juntos van al granero y descubren el ático donde Richard encerraba a Samara. Rachel deduce que Richard culpó a Samara de todo y la encerró sola con un televisor. En la pared encuentran la figura de un árbol grabado. Rachel lo reconoce como el mismo que vio en la cabaña de Shelter Mountain. En el séptimo y último día regresan a la cabaña número 12 y descubren que fue construida sobre un pozo. Rachel cae dentro y encuentra el esqueleto de Samara. Entonces tiene una visión. Ana la sofocó, la arrojó al pozo y lo cerró. Pero Samara no murió en ese momento. Sobrevivió ahí durante 7 días. Noah le dice a Rachel que el plazo en que ella debía morir ya pasó, lo que la hace pensar que liberar a Samara rompió la maldición. Rachel no entiende cómo Anna, que tanto quería tener una hija, pudo hacerle eso. Piensa que Samara solo quería ser escuchada, aunque también reconoce que los niños a veces lloran, gritan o hacen dibujos. Cuando conocemos el origen de Samara, resulta imposible no verla como un espejo bastante sombrío de Aiden. Ella también es una niña con habilidades psíquicas mucho más intensas que las de él, pero igualmente incomprendida. Su incapacidad para controlarlas, sumada a la falta de empatía y entendimiento de quienes la rodeaban, terminó haciendo que su padre la aislara y finalmente que su propia madre cruzara la línea más oscura. Y si Samara refleja a Aiden, Anna funciona como un espejo de Rachel. Escuchamos a Rachel decir que no podía entender cómo Anna pudo hacerle eso a su hija, pero enseguida admitió que los niños a veces lloran, gritan o hacen dibujos. Y esta contradicción sugiere que en el fondo Rachel puede comprender un poco a Anna, como si ella misma en ciertos momentos hubiera sentido que su propio hijo podía llegar a sacarla de quicio. Rachel ve en Anna una versión extrema de lo que podría ocurrir si la incomprensión y la distancia emocional con Aiden continuaran creciendo. Pero su camino tomó otra dirección gracias a todo lo vivido. La investigación de Rachel se convirtió también en un viaje personal de maduración como madre. Al reconstruir la historia de Samara y Anna, se enfrentó a los peligros de la falta de cuidado y a la oscuridad que surge cuando un niño no recibe la atención y el amor que necesita. Si Aiden y Samara son dos caras de la misma moneda, la diferencia la marcó su entorno. Samara fue ignorada, aislada y finalmente destruida. Aiden, en cambio, encontró en Rachel a una madre que al fin aprendió a escucharlo, a tomar en serio su mundo interno, a comprenderlo y a protegerlo. Al día siguiente, Rachel le dice a Aiden que todo terminó, pero él se aterra y le advierte que Samara nunca duerme y que no debieron ayudarla, justo cuando empieza a sangrarle la nariz. Rachel entiende que Noah será el siguiente en morir y corre a su departamento. Mientras tanto, el televisor de Noah se enciende solo y muestra el pozo. Samara sale de la pantalla y lo elimina cuando él la mira. Rachel llega después y encuentra su cuerpo con el rostro desfigurado por el terror. De regreso en su casa, quema la cinta original. Entonces se pregunta por qué ella sobrevivió y Noah no. La respuesta llega cuando recuerda que hizo una copia de la cinta. Entiende que se salvó porque la pasó a otra persona. Para proteger a Aiden, lo obliga a hacer otra copia y a mostrársela a alguien más, continuando el ciclo de muerte que Samara había planeado. No mames. En fin, retomando el subtexto que mencionaba sobre el lado oscuro de las pantallas. No mames, no recordaba que eso era así. Oh, qué tétrico. Güey, qué mala onda. Matar a alguien más para sobrevivir uno está como que canijo. Bueno, esa es la vida promedio de un mexicano.
Hoy, más de 20 años después de que se estrenó la película, su mensaje resulta Un güey me quizás todavía respondió, más güey, relevante. En no aquel me hagas entonces así, la que preocupación más era la consiste con televisión, los pero son las redes uruguayos. Y así sociales, como los que, güey, algoritmos, la inteligencia que artificial y su influencia en Uruguay nuestras vidas. El y Paraguay aislamiento, no, la no reducción eran de la el mismo capacidad de país atención, las cámaras de y eco que que solo los refuerzan podíamos enojar prejuicios, con la los mexicanos. desinformación, los problemas de salud O mental sea, en según la güey, yo me iba a poner a discutir y le iba a decir, ay, de que solo hay que molestar a los mexicanos. No, hay que molestar a los peruanos, a los guatemaltecos, hondureños, a los estadounidenses y sobre todo a los paraguayos, que son los mismos uruguayos, son los mismos. Y los argentinos, y los chilenos, y los colombianos, de todos hay que burlarnos. O sea, turun, tun, 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 tun. ¿Cómo me vas a decir de que no me puedo burlar de alguien porque es de otra nacionalidad? Si todos somos latinoamericanos, somos un chiste andante. Recuerda, no eres gringo, eres latinoamericano. Y si yo me burlo de ti, es porque das cringe. Y si tú te burlas de mí, es porque doy cringe. Latinoamericanos unidos. Debe nos podemos burlar bastante de los gringos y de los españoles, sobre todo de los españoles porque se pasan de verga. España, nunca vamos a superar de que te hayas quedado sin luz 15 minutos y viejos 15 minutos hayas colapsado. los jóvenes. Todo esto son expresiones modernas de la misma idea de que las pantallas, en lugar de ser neutrales, pueden volverse contra nosotros. Y la pregunta que queda, ahora que vivimos rodeados de pantallas mucho más invasivas que en el 2002, es si aprenderemos a usarlas de forma consciente o si, Así es como los verdad. protagonistas de la cinta, terminaremos atrapados en un aro, un ciclo que no En el podemos aro. romper. Muchas gracias Oh, por eso es llegar lo que hasta el significa final la de este película del video. Recuerda que aro. si no te has suscrito a mi canal lo puedes hacer No mames. Bueno, gracias, Paridic. Estaba bien corto tu video, la verdad.